Hola amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes para seguir hablando de la espiritualidad de los franciscanos de María, es decir, de cómo construir una espiritualidad católica que se base en la imitación de la Santísima Virgen y de San Francisco de Asís. Y lo mismo que he hecho en las semanas anteriores, quiero empezar haciendo un breve resumen para situarles a ustedes. Ya saben que estoy intentando conducirles paso a paso hacia el camino de la santidad, que es el camino de la unión con Dios. Y como digo, hay que recorrer todos los pasos sin saltarse ninguno. Lo mismo que Santa Teresa hablaba de las moradas, de aquellos lugares del alma donde teníamos que estar e ir pasando de una a otra para llegar a la unión con Dios. Creo que hoy hay que hablar de estos pasos, de estas estancias de la casa donde nosotros podemos ir creciendo en santidad. Lo primero de todo, repito de nuevo, lo primero de todo, piensen ustedes en los derechos de Dios y en los deberes que nosotros tenemos para con Dios. Y a continuación, piensen ustedes en el inmenso amor de Dios. Cuando tengan dificultades, cuando las cosas les estén saliendo mal, cuando tengan dudas de si Dios existe, de si Dios les quiere, piensen en la cruz de Jesucristo. ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios viendo a Cristo crucificado? Y que de ahí surja una respuesta amorosa, una respuesta de agradecimiento a Dios. Y esa respuesta de agradecimiento tiene que llevarnos a preguntarnos, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Dime qué quieres que haga. No quiero regatearte nada, no quiero buscar los mínimos, quiero intentar los máximos. Y entonces cuando nosotros le preguntemos a Dios, como San Francisco, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor nos dirá, mi voluntad predilecta, la voluntad más importante es que tú ames. Y nos daremos cuenta de que amar es un deber, amar es una obligación, amar no es algo que podemos hacer o dejar de hacer y que si no hacemos no pasa nada. Recordaremos entonces lo que el Señor dijo en el momento del juicio, he tenido hambre. Si me has dado de comer, te diré, ven bendito de mi Padre. Y si no, te diré, vete maldito de mi Padre. Amar es un deber del cual no podemos nunca excusarnos. Pero amar también es una suerte. De eso precisamente es de lo que les hablé en el último de los capítulos, el último de los pasos de esta serie, de esta casa que estamos intentando construir para llegar a Dios. Amar es una suerte. No siempre tenemos esto claro nosotros. Por desgracia, con frecuencia, nos dejamos contagiar del espíritu del mundo y empezamos a pensar que el afortunado no es el que ama, sino el que se aprovecha de los demás. El afortunado no es el bueno, sino el malo. El afortunado es el sinvergüenza, que hace un negocio turbio, el que miente, el que calumnia, el que triunfa sin importar los medios y sin tener ningún escrúpulo. Así es como piensa el mundo, y eso no es como piensa Jesucristo, que nos habló claramente de las bienaventuranzas y que nos dijo que realmente el que ama, el que trabaja por la paz, el que trabaja por la justicia, ese es el auténtico afortunado aquí en la tierra y por supuesto 100 veces más en el cielo. Y ahora quisiera dar un nuevo paso en este camino, en esta casa hacia el Señor, en la casa de la santidad. Quisiera hablarles a ustedes, continuar hablándoles a ustedes de este amor entendido como deber y como suerte, pero para saber cómo tenemos que amar. Para saber cómo tenemos que amar, les daría 4 fórmulas sencillas, breves y muy fáciles de entender. Para amar hay que amar siempre haciendo estas 4 cosas. En primer lugar, hay que amar a todos, amar a todos. El amor cristiano no puede ser un amor solo a los amigos, a la familia, a los que piensan en política como nosotros, a los del mismo equipo de fútbol. No podemos amar solamente a los que tienen nuestro color de piel, o son de nuestro país, o son de nuestro pueblo. El Señor nos ha enseñado a amar a todos. El Señor nos dijo con toda claridad que Dios es Padre de todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. El Señor vino a dar la vida por todos, y no solamente por los que ya eran santos, si es que había alguno. El Señor, con su comportamiento, amándonos precisamente a nosotros que no merecíamos el amor de Dios, nos ha enseñado que amar a todos es una característica del amor cristiano. Amar a todos. Otra característica, amar el primero. Cuando tú veas que una cosa hay que hacerla, ponte a hacerla. Generalmente, como no consideramos que amar sea una suerte, empezamos a regatear, empezamos a poner excusas, empezamos a decirle a Dios, búscate a otro, no quiero líos, no quiero problemas.
O empezamos a esperar a que sea otro, al que además consideramos como el tonto, el que haga las cosas. En cambio, si amar es una suerte, soy yo el afortunado cuando amo. Tengo que ponerme a amar el primero. No tengo que esperar a que sea otro el que hace las cosas. ¿Hacemos nosotros así? Cuando, por ejemplo, en la de Dios nos ha enseñado que amar a todos es una característica del amor cristiano. Amar a todos. Otra característica, amar el primero. Cuando tú veas que una cosa hay que hacerla, ponte a hacerla. Generalmente, como no consideramos que amar sea una suerte, empezamos a regatear, empezamos a poner excusas, empezamos a decirle a Dios, búscate a otro, no quiero líos, no quiero problemas, o empezamos a esperar a que sea otro, al que además consideramos como el tonto, el que haga las cosas. En cambio, si amar es una suerte, soy yo el afortunado cuando amo, tengo que ponerme a amar el primero, no tengo que esperar a que sea otro el que hace las cosas. ¿Hacemos nosotros así? Cuando, por ejemplo, en la casa, en la familia, en el trabajo, hay una cosa que no es específicamente obligación de ninguno, es obligación de todos. ¿Somos nosotros los que nos lanzamos a amar, los que nos preocupamos por amar, o por el contrario, esperamos tranquilamente, quizá camufladamente, escondidos, a ver si otro da la cara y hace las cosas? Amar a todos, amar el primero, dos características específicamente cristianas. Una tercera, volver a empezar en el amor. Porque muchas veces en el amor hay problemas. Muchas veces en el amor hay fracasos, fracasos tuyos. Has hecho las cosas mal, fracasos del otro, ha hecho las cosas mal, te ha ofendido, no te ha tratado como debías ser tratado. Volver a empezar es una característica del amor. Y volver a empezar significa que tenemos que darle al otro la oportunidad, o que tenemos que darnos a nosotros mismos la oportunidad. Volver a empezar está íntimamente relacionado con el perdón y con la misericordia. Volver a empezar significa que en el amor tenemos que ser capaces de decirle al otro, perdóname, lo siento. O tenemos que ser capaces de darle al otro la oportunidad de que diga, perdóname. Porque si nosotros que estamos cerrados al perdón, entonces el otro ya ni se atreve a pedirlo. Dice, cualquiera le dice a este que me perdone. Si es terrible, si él no tiene ni pizca ni sombra de misericordia. Volver a empezar es una característica del amor cristiano, y de hecho nosotros en el Padre Nuestro la estamos invocando continuamente cuando le decimos a Dios, Padre, perdóname, porque yo también quiero perdonar a los que me han hecho daño. Perdóname como yo perdono, perdóname así como yo voy a intentar perdonar. Por lo tanto, tercera característica, volver a empezar. Y una cuarta característica del amor cristiano, hacerse uno con el otro. Es decir, meterse en la piel del otro. Fue Jesús el que dijo, y recuperaba con eso una vieja norma moral probablemente anterior a él. Fue Jesús el que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti te gustaría ser tratado. Tienes que meterte en la piel de tu prójimo. Si a alguien le gusta, por ejemplo, el café frío, no se lo sirvas caliente. Tendrás entonces que conocerle y saber cómo le gusta el café. A veces la gente que vive contigo te dice, oye, llevamos tantos años juntos y aún me preguntas cómo me gusta el café. Es que no le conoces al otro. No te has tomado la molestia de interesarte por él, de saber cuáles son sus problemas, sus angustias, qué pasa con su familia, qué tal está de su salud. Estás durante años conviviendo con una persona, no digo en la familia, pero a lo mejor en el trabajo, pasando muchas horas con esa persona y no te has preocupado de verle la cara, de preguntarle un día por qué tienes esas ojeras o de interesarte por la salud de sus padres, de sus hijos, por su propia salud. Amar implica necesariamente interesarte por el otro, hacerte uno con él. Cuando conoces a la otra persona, la comprendes. Cuando la comprendes, la excusas. Tienes más misericordia y sobre todo valoras más los esfuerzos que hace, porque a lo mejor esa persona que es naturalmente antipática realmente tiene tantos problemas encima. Cuando te das cuenta de lo mucho que está sufriendo, pasas más por alto el que no sea una persona especialmente amable. 4 normas, por lo tanto, para el amor. Amar a todos, amar el primero, volver a empezar con el perdón y la misericordia y hacerte uno con el prójimo para conocerle mejor y para amarle mejor. Y una quinta que es imprescindible, que es como el azúcar que cambia el sabor del café. Esa quinta es la humildad.
No podemos amar cristianamente sin humildad. Pero de eso precisamente hablaré luego cuando me refiera a la Santísima Virgen y a San Francisco de Asís. Hacemos ahora, como siempre, una pausa y después les comentaré a ustedes cómo hicieron ellos, la Virgen María y San Francisco, para amar de esta manera y sobre todo amar con humildad. Hasta dentro de unos instantes. Hola amigos. Estamos de nuevo juntos después de esta breve pausa. Les hablaba hace un instante de algunas normas muy prácticas sobre cómo tenemos que amar. Pero no olviden, lo importante no es saber cómo tenemos que amar, sino tener ganas de amar. Y para eso es necesario ser conscientes de la deuda que tenemos con Dios, con un Dios que nos ha amado dando la vida por nosotros. Y también ser conscientes de que amar es una suerte y de que la persona que no ama en realidad es una pobrecilla, que al final, aunque haga muchas cosas y triunfe de alguna manera, al final la vida le pasará la factura, aquí por supuesto, y también en la vida eterna. Les decía antes que tenemos que amar intentando amar a todos, amar el primero, lanzándonos a ser los primeros cuando veamos que una cosa hay que hacerla, amar con misericordia, es decir, ser capaces de volver a empezar uno mismo o de darle al otro la oportunidad de que vuelva a empezar. Y amar haciéndonos uno con los demás, comprendiéndoles, intentando entender cuáles son sus circunstancias, para valorar mejor los esfuerzos que hacen o para comprenderles cuando estén haciendo algo que no es completamente justo. Y por último, les decía que una característica imprescindible del amor cristiano es el amor con humildad. Y a eso especialmente quiero referirme ahora hablando de la Santísima Virgen y de San Francisco de Asís. Pongámonos de nuevo en ese momento al que ya me he referido, de la Virgen María llegando al pueblecito de Einkaren a visitar a su prima Isabel. Ustedes saben, ya se lo he dicho, que para María fue un riesgo, pero ella consideraba esa posibilidad de hacer el bien como algo que era positivo, que era bueno para ella, que era lo que Dios quería, y era una forma de darle a Dios lo mucho que Dios le había dado a ella. Bien, María llega a Einkaren, se encuentra con Isabel. Isabel le saluda espléndidamente. ¿Cómo es posible que venga a mí la madre de mi Señor, la criatura, cuando te has sentido, ha dado un brinco en mi vientre? Un saludo cariñoso, afectuoso, de honor. Bueno, imagínense ustedes a María contestando, pues mira Isabel, tienes razón, francamente, porque yo soy estupenda. ¿Se imaginan a María diciendo eso? ¿Se imaginan a María diciendo, mira, soy la mejor, soy la Inmaculada? Soy buenísima, Isabel, es que soy buenísima. Es que tú no te das cuenta de lo que yo soy, porque soy tan buena que Dios me ha elegido para madre de su hijo. Si María hubiera dicho eso, no habría mentido. Ella era la Inmaculada, ella era buenísima, y sin embargo habría quedado francamente muy mal. ¿Qué es lo que dijo la Virgen María? Pronunció el Magnificat, es decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Dios es el autor de las cosas. Dijo que efectivamente ella era buenísima, claro, pero era Dios el autor, no ella. El mérito no era de ella. Esto es amar con humildad. No es así generalmente como nos comportamos nosotros, ¿verdad? Enseguida que nos parece que no tienen en cuenta lo suficiente nuestros méritos, nuestras grandes condiciones, enseguida empezamos a sentirnos mal por dentro. Empezamos a juzgar, a criticar e incluso muchas veces a ofender. Todo lo contrario de lo que hizo la Santísima Virgen. Vamos a dar un paso más. María está con Isabel, regresa a Nazaret y cuando está allí, muy poquito ya antes de dar a luz, llega el famoso edicto del emperador por el cual todos tienen que ir a censarse en la ciudad de origen. Un fastidio. María a punto de dar a luz, teniendo que volver a descender del norte al sur un montón de kilómetros en aquellas condiciones suyas como mujer embarazada y de carreteras, de peligros. Pero en fin, había que hacer la voluntad de Dios, misteriosa, extraña voluntad de Dios. Tenía su significado, tenía que nacer en Belén el Mesías, pero María eso no lo sabía. Y sin embargo obedece y se pone de nuevo en camino. Bueno, ha hecho un gesto de humildad aceptando un imprevisto, aceptando algo que ella no sabía para qué tenía que aceptarlo. Eso es humildad también, aceptar que tus planes se rompen. En cambio nosotros, por el contrario, cuando algo no sale con respecto a nuestros planes, enseguida nos llenamos de ira. Nos llenamos de ira contra Dios o contra los hombres. Somos tan soberbios que pensamos
torpemente que porque nosotros hayamos previsto una cosa de una manera determinada, eso tiene que llevarse a cabo puntualmente. En el fondo, estamos continuamente usurpando o pretendiendo usurpar el lugar de Dios. Pero seguimos adelante. Vemos al pueblecito de Belén. Bueno, ha sido una molestia, ese camino ha sido pesado, pero en fin, ha aceptado con humildad un plan misterioso de Dios y está en Belén. ¿Y qué sucede cuando llegan a Belén? No hay sitio en la posada. ¿Se imaginan ustedes a la Virgen María, Madre de Dios, a punto de dar a luz, encontrarse sin un hueco en una casa donde poder llevar a cabo ese acto tan importante de la maternidad? Y sin embargo María no empezó a quejarse. María no empezó a decir, estoy harta, esto es el colmo, voy a ponerle un pleito a Dios, que es lo que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cómo es posible que a mí, con la dignidad y la importancia que yo tengo, a mí no me busquen el mejor sitio? No digo ya un sitio cualquiera, el mejor sitio. Y ni siquiera no tengo el mejor sitio, sino que además no tengo ningún sitio. María acogió con verdadera humildad aquella circunstancia verdaderamente extraña, incomprensible desde un punto de vista humano, y aceptó una cueva de ganado. Y allí, en aquella cueva de ganado, adecentada del mejor modo posible, barriendo entre ella y José la porquería de los animales, allí fue a nacer precisamente el Hijo del Todopoderoso. Allí fue a nacer el Redentor. Hoy día todavía impresiona. Y no tiene nada que ver lo que vemos hoy con lo que estaba entonces, porque hoy está limpio, decorado, es una cosa religiosa, pero aún impresiona cuando te metes en esa cueva de Belén, que era verdaderamente un laberinto natural donde había un refugio para animales. Aquí nació Dios, aquí el palacio del emperador en Roma hubiera sido poco para él, la mejor casa de Jerusalén hubiera sido nada para él, no digo ya el mejor de los caseríos de Belén. Y fue a nacer en una cueva, y en una cueva de animales. Esa es la humildad de Dios. Y no es solamente la humildad de Dios, la humildad de María. La humildad de María que no se enfada, que no protesta, que no pone final a todo. Esto sí que no lo aguanto. Así es como decimos nosotros. Por lo tanto, tenemos un gran ejemplo en María de cómo amar con humildad. No pasa nada. Están cambiándote tus planes continuamente. No te dan las cosas que tú crees que te merecen. No pasa nada. Piensa en la Virgen, piensa en Jesús. Nació en una cueva y la Madre de Dios tuvo su único hijo en un establo de animales. ¿Es que tú eres más importante que María y que Jesús? Veamos cómo vivió la humildad San Francisco de Asís. Él, como ya les he dicho, era de una casa grande, era de familia adinerada de Asís, tenía una posición en la ciudad, renunció a todo eso, y renunció a todo eso por amor al Señor y sintiéndose muy afortunado, muy afortunado. Y vivió la humildad de tener que andar pidiendo limosna en las mismas casas, en su mismo pueblo, donde antaño él era el que organizaba las fiestas y los derroches. Pedía limosna allí donde él había sido el invitado de honor, y le daban para humillarle la basura que nadie quería y que probablemente ni los animales comían. Esto él lo aceptó por humildad, pero lo aceptó feliz. Y de hecho, cuando él piensa en un título para la orden que él estaba fundando, el título que él quiere darle a esa orden es precisamente Hermanos Menores, Orden de Hermanos Menores. Insiste en esa minoridad, en esa pequeñez, porque quiere imitar a nuestro Señor Jesucristo, que nació humildemente en la cueva de Belén y que murió humildemente en una cruz, tratado como un bandido, como un asesino. Pero no solamente hizo eso San Francisco. En muchas ocasiones, por ejemplo, a él le decían el santo. Cuando llegaba a una aldea, cuando llegaba a un pueblo, la gente, sobre todo en la etapa final, se arremolinaba a su alrededor, aplaudían, bueno, le hacían todo tipo de gestos de distinción. Él todo eso lo rehuía conscientemente, sabiendo que eso podía resultarles de vanagloria, pero sobre todo lo rehuía porque insistía una y otra vez, como María había hecho con el Magnificat, insistía una y otra vez que solo Dios es Dios, que Dios es el autor de las cosas, es el Señor el que obra las maravillas. En cierta ocasión, precisamente,
se encontró en una situación comprometida, porque le trajeron a un sacerdote que vivía de mala manera. Él se puso de rodillas delante de aquel sacerdote, cuando todo el pueblo pensaba que él iba a decir: yo soy el santo, soy el bueno, este sacerdote es un pecador, que lo echen de mi presencia. Al contrario, se puso de rodillas delante de ese sacerdote, besó sus manos y dijo: estas manos son las que consagran el pan y las que traen a la tierra, como si fuera una nueva María, al Hijo de Dios, a Jesucristo, en la Eucaristía. Eso es un acto de humildad. Y también en otra ocasión, San Francisco, escribiendo a sus hermanos, les dijo algo realmente interesante. Está en lo que llaman sus avisos espirituales. Les dijo: conozco a algunos que pasan largas horas haciendo ayunos y penitencias de todo tipo, pero en cuanto alguien les dice una palabrita que puede significar una crítica, se llenan de ira y de soberbia. Y decía San Francisco: esos tales no son verdaderamente pobres de espíritu. Bien, queridos amigos, tenemos que terminar este capítulo. Tenemos que terminar este capítulo recordando de nuevo las cosas importantes que tenemos que practicar en este sexto piso de nuestra casa hacia el Señor, en esta sexta morada. Recuerden ustedes, para amar hay que amar a todos. Amen a todos, no solamente a aquellos que les caiga bien. Intenten amar también a los antipáticos. Intenten amar también a aquellos que les han hecho daño. Piensen ustedes que tienen que imitar a un Señor, a un Dios que nos amó sin merecerlo. Amar a todos. Amar el primero. No esperen a que sea otro el que haga las cosas. Láncense ustedes a hacerlas cuando vean que hay que hacerlas, que alguien tiene que hacerlas. Amar a todos, amar el primero, volver a empezar. Darle al otro la oportunidad con la misericordia y volver a empezar uno mismo, reconociendo que se ha equivocado, pidiendo perdón, poniendo los dos pies sobre nuestra propia basura, no quedándonos ahí en ese error que hemos cometido en una etapa de nuestra vida. Por último, hacerse uno con el otro, meterse en la piel del otro para comprenderle bien, para conocerle.